Tengo esta otra forma cuadrática, 2x cuadrada menos 14xy más 2y cuadrada igual a 45. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con la elipse. De esta forma vamos a dar comienzo o una pequeña introducción a la clasificación de las matrices simétricas de acuerdo a sus valores propios. Entonces, vamos a encontrar cuál es la forma matricial de esta cónica. Este es el coeficiente A, coeficiente B con todo y signo, coeficiente C. Eso quiere decir que la forma matricial de esta cónica, de la ecuación de esta cónica, es A en esta posición, C en esta posición y la mitad de B en el resto. De esta manera, en forma matricial, la ecuación de esta cónica sería esta. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando calculo los valores propios de esta matriz? Entonces, 2 menos lambda, menos 7, 2 menos lambda. Este determinante tiene que ser igual a 0. Entonces, el determinante, pues resulta que me queda 2 menos lambda al cuadrado menos 49. Y esto es igual a 0. Otra vez tengo una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría la raíz del primer término menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo. Y esto sigue siendo igual a 0. De esta forma la factorización me quedaría como 2 menos 7, pues es menos 5 menos lambda, por 2 más 7 es 9 menos lambda, y esto es igual a 0. Bien, pues los valores propios en este caso serían lambda 1 igual a menos 5 y lambda 2 igual a 9. Esos son nuestros valores propios. Vamos a realizar el cambio de sistema de coordenadas de XY a UV, tomando en cuenta primero este y en segunda instancia este valor propio. Entonces, de esta forma, la diagonalización sería UV por la matriz diagonal 5, 0, 0, 9 menos 5 por UV, y esto es igual a 45. El escalar pues no se hace absolutamente ningún cambio porque es un número. 45 en cualquier sistema de coordenadas es 45. Entonces, aplicando la multiplicación matricial, pues esto me va a quedar menos 5 u cuadrada más 9 v cuadrada, esto es igual a 45. De esta forma, al dividir todo entre 45, pues me quedaría menos u cuadrada sobre 9 más v cuadrada sobre 5, y esto es igual a 1. Y aquí tenemos lo que es una hipérbola. Pues entonces, geométricamente tendríamos una hipérbola y podríamos calcular los ejes coordenados de esta hipérbola a partir de los vectores propios. Esa parte no la vamos a hacer porque lo que nos interesa es la naturaleza de los valores propios. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra para que observemos que efectivamente se trata de una hipérbola. Pues estando aquí en GeoGebra, podemos entonces escribir nuestra forma cuadrática original, 2x cuadrada menos 14xy más 2y cuadrada, y esto tiene que ser igual a 45. Y vean cómo efectivamente nos devuelve una hipérbola. Si calculamos los vectores propios, pues entonces tendríamos los vectores que nos van a generar los ejes coordenados. Bueno, ahora, analíticamente, ¿cómo sé en qué momentos me va a devolver una hipérbola
y en qué momentos me va a devolver una elipse. Y aquí también hay otra pregunta. ¿Solamente mediante la forma cuadrática pura voy a obtener elipses o voy a obtener hipérbolas? Vamos a ver qué sucede. Entonces, si yo tengo la forma cuadrática XY por A, B medios C por XY, y esto es igual a una constante K, pues voy a obtener valores propios, lambda 1 y lambda 2. Bien, esos valores propios, de acuerdo a lo que acabamos de ver, nos van a devolver las longitudes de los semiejes, ya sea en una hipérbola o en una elipse. Entonces nos van a quedar de esta forma y vamos a caracterizar. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una elipse? Pues la ecuación en forma canónica de la elipse puede ser esta, donde todos estos coeficientes, todos estos términos deben ser positivos. Si yo sé que aquí abajo este y este son estos valores propios, pues eso quiere decir que lambda 1 y lambda 2 son positivos. Si tenemos una elipse, eso quiere decir que los valores propios de la matriz de la forma cuadrática son positivos. Obviamente, K tendría que ser positivo. Vamos a tomar que K siempre va a ser positivo para que tengamos algún lugar geométrico. Entonces, con K positivo y los dos valores propios de la forma cuadrática positivos, tenemos una elipse. ¿Qué pasa si ahora tengo la ecuación de una hipérbola? Pues voy a decir que esto me queda de esta manera. U cuadrada entre A cuadrada menos V cuadrada entre B cuadrada es igual a 1. Bien, estamos considerando que K es mayor a 0. Eso quiere decir que lambda 1 es mayor a 0 y lambda 2 es menor a 0. Es decir, tenemos valores propios con signos contrarios. Si yo tengo el coeficiente de la forma cuadrática positivo y los valores propios de esa forma cuadrática son uno positivo y uno negativo, pues entonces vamos a tener una hipérbola. ¿Qué sucede si ahora tengo un valor propio 0? Si tengo que un valor propio, voy a decir que es lambda 1, es igual a 0, pues eso quiere decir que la diagonalización la voy a llevar a cabo de esta forma. 0, 0, 0, que serían los primeros tres coeficientes de la matriz, lambda 2, que multiplica a v, y esto me devuelve la constante k. Entonces, al realizar el producto me quedaría lambda 2, v cuadrada es igual a k. Entonces, de aquí puedo tomar dos valores. Al momento de despejar v cuadrada, tendría que v es igual a la raíz de k sobre lambda cuadrada y menos la raíz de k sobre lambda 2, no lambda cuadrada. En ambos casos me queda la raíz de k sobre lambda cuadrada, una con signo positivo, una con signo negativo. Y eso, si lo tomo en cuenta en un plano coordenado UV, por ejemplo, pues tendría dos rectas que son paralelas. V igual a la raíz positiva y V igual a la raíz negativa. Lo mismo me va a pasar para U. Voy a tener dos rectas paralelas si lambda 1 o lambda 2 también puede suceder. Alguno de los dos es igual a 0. Ahora, si quiero tener una parábola, necesito forzosamente que los términos lineales x y y estén presentes.
Pero como les comenté, por alcances de este curso, ese escenario no lo vamos a plantear. Entonces nada más va a estar en términos de elipses, de hipérbolas y de rectas paralelas. Bien, esta parte nos ayuda a introducir un concepto importante. Si yo tengo una matriz simétrica que me representa una forma cuadrática, como esta, entonces voy a tener sus valores propios. ¿Qué tipo o qué naturaleza podrían tener estos valores propios? Sabemos que es una matriz simétrica y entonces única y exclusivamente serían valores reales. Entonces, si tengo los valores característicos, ambos son mayores que 0, es decir, ambos son valores positivos, entonces esta matriz la puedo caracterizar con un nombre en particular. Le voy a llamar la matriz definida positiva. Su principal característica es que el producto de un vector A por ella misma, le voy a poner otro nombre para evitar confundir con el coeficiente A. Esta es la matriz M. Entonces, el producto de un vector U transpuesto por la matriz por U siempre va a ser mayor que 0. Los dos valores propios tienen que ser positivos. Y pues esto es la definición de la positividad en el producto interno. Entonces, una matriz definida positiva siempre me define un producto interno. Ahora, tengo otro caso. ¿Qué sucede si lambda 1 y lambda 2 pues son negativas? Geométricamente, con una constante k igualada a la forma cuadrática, pues no me define algún lugar geométrico. Pero analíticamente, algebraicamente, considerando que k puede ser cualquier escalar, ya sea positivo, negativo o cero, entonces puede darse el caso de una matriz con valores propios negativos. Bueno, si a la matriz que tiene valores propios positivos le llamamos definida positiva, pues esta se va a llamar definida negativa. Característica, pues que U transpuesta M por U es menor a 0. Aquí no podemos decir que nos define un producto interno, entonces simplemente consideramos que esto sería como el negativo de la positividad. Podríamos llamarlo incluso negatividad, pero esos términos no existen, entonces simplemente nos quedamos con esta idea. Tengo todavía otros 3 casos. El primero de esos 3 es que lambda 1 sea mayor a 0 y lambda 2 sea menor a 0. Entonces tengo valores propios con signos contrarios. Si yo tenía valores propios positivos y decía que es definida positiva, entonces con valores propios negativos tenía matriz definida negativa. Si tengo uno positivo y uno negativo, pues le voy a llamar indefinida porque o no la puedo considerar o positiva o negativa, entonces solamente es indefinida. Ahora, estos nos representan ciertas cuestiones que ustedes van a ver el próximo semestre en el primer tema de cálculo vectorial. Ahora, ¿qué tiene que ver el cálculo vectorial con las matrices semidefinidas positivas, negativas e indefinidas? Bueno, supongamos que tenemos esta función f de xy es igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta superficie que se me genera es lo que le llamamos paraboloide. Si ustedes la ven desde esta perspectiva, pues es una parábola. Como estamos en 3 dimensiones, a esta parábola la puedo hacer girar alrededor del eje z y pues lo que obtengo es una superficie llamada paraboloide. Bueno, ustedes pueden observar que
Si yo tomo una esfera en toda esta región, como estoy en 3 dimensiones, pues tiene que ser una esfera, pues resulta que el punto que aparece aquí en el vértice del paraboloide, pues es el mínimo de esta función. Bueno, resulta que una función multivariable la puedo aproximar a alguna de las formas cuadráticas que acabamos de estudiar. En este caso, si tengo un mínimo, que sería este el punto más bajo, entonces este mínimo, esta función en esta región la puedo aproximar a una forma cuadrática definida positiva, es decir, que sus valores propios son mayores a cero. ¿No le suena el criterio de la segunda derivada? Si la segunda derivada la evalúo en el punto extremo y me da un número positivo, pues resulta que es un mínimo. Si esta función la aproximo a una forma cuadrática y resulta con valores propios positivos, voy a tener un mínimo. ¿Qué sucede si ahora tengo esta otra función? Menos x cuadrada menos y cuadrada. Pues ahora esta función en toda esta región tiene un máximo, justamente en este punto. Si una función multivariable tiene un máximo, la podemos aproximar a una forma definida negativa. Y entonces en este caso, sus valores propios tendrían que ser negativos. Y es lo mismo que el criterio de la segunda derivada. Si yo evalúo la segunda derivada en el extremo y me da negativo, pues resulta que tengo un máximo. Ahora, en el espacio, ya con cálculo multivariable, tenemos un tercer caso. ¿Qué sucede si tengo esta? Tengo esta función. Por un lado, pues me pueden decir es un mínimo, pero si la roto y la veo en otra dirección, es un máximo. Dense cuenta que esto es como un mínimo y un máximo al mismo tiempo. Es decir, un valor propio de la forma cuadrática con la que aproxime a esta función va a ser positivo para que me dé un mínimo, pero al mismo tiempo voy a tener otro valor propio que me devuelva un signo negativo y entonces voy a tener un máximo. Esto es lo que conocemos como los puntos silla, porque parece una silla de montar. O como yo les digo, el Pringle. Las papas Pringles, pues tienen esta forma. Esto es lo que se le conoce como un punto silla. Otras características de estas matrices es que el determinante de una matriz definida positiva, voy a quitar esta parte del producto interno, independientemente del orden, el determinante de la matriz definida positiva siempre es mayor a 0. Independientemente del orden, el determinante de una matriz definida negativa e indefinida siempre es menor a 0. Y el determinante de una matriz definida negativa es mayor a 0 si tenemos un orden par y es menor a 0 si tenemos un orden impar. Entonces estas son las clasificaciones que podemos darle a las formas cuadráticas. Hay otras dos que tienen que ver con la matriz definida positiva y la matriz definida negativa. Bien, para una matriz como esta, ¿qué sucede si tengo un valor propio mayor a 0 y un valor propio igual a 0? Entonces,
esta matriz le vamos a llamar semidefinida positiva. Si yo tengo ahora un valor propio menor a 0 y el otro valor propio igual a 0, entonces tengo una matriz semidefinida negativa. Ahora, este tipo de matrices hay que tomar en consideración lo siguiente. Por ejemplo, tengo una matriz y le calculo todos sus valores propios. Todos salieron positivos excepto uno. Esa excepción es 0. Tengo una matriz semidefinida positiva. Tengo una matriz donde todos sus valores propios salieron negativos excepto uno, que es nulo. Entonces tengo una matriz semidefinida negativa. Aquí no importa cuántos valores propios nulos existan en la matriz. Con que exista uno, pues ya es una matriz semidefinida. Todo depende de la naturaleza del signo de los valores propios que no sean nulos. Ahora, geométricamente, ¿qué es lo que podría definir con una matriz semidefinida? Ya lo vimos que tiene que ver, para efectos de nuestro curso, con rectas paralelas. En términos de cálculo vectorial, las funciones que se pueden aproximar a formas cuadráticas semidefinidas, positivas o negativas, tienen esta forma. F de xy es igual a x cuadrada. Y entonces vean que tengo aquí lo que le llamamos un cilindro parabólico. Es un cilindro, pues porque si ustedes se imaginan un cilindro circular recto, como los que conocen, tiene una altura y además tiene una base. Aunque no sea una circunferencia, pues la base es una parábola, pero sigue siendo un cilindro. Entonces, vean que si yo tomo el mismo planteamiento de una esfera que me define una región aquí, todos estos puntos se encuentran al mismo nivel. Y todos esos puntos en esa región son mínimos. Entonces, una matriz, la aproximación de una función multivariable a una matriz semidefinida me va a arrojar una infinidad de máximos o de mínimos consecutivos. Entonces, este cilindro parabólico lo puedo aproximar a una forma cuadrática que es semidefinida positiva. Si yo tengo, por ejemplo, la función menos y cuadrada, pues vean que ahora son todos estos puntos los que serían máximos, todo alrededor del eje X, todo el eje X, mejor dicho, estaría lleno de máximos. Eso quiere decir que esta función la puedo aproximar a una forma semidefinida negativa. Para finalizar, nada más voy a recapitular lo que hemos visto de las formas, los diferentes tipos de formas cuadráticas. Entonces yo tengo M es forma cuadrática. Si los valores propios son mayores a 0, entonces tengo una matriz definida positiva. Si los valores propios son menores a 0, entonces tengo una matriz definida negativa. Si tengo unos valores propios mayores a 0 y otros valores propios menores a 0, entonces tengo una matriz indefinida. Si tengo unos valores propios mayores a 0 y al menos un valor propio igual a 0,
Entonces tengo una matriz semidefinida positiva. Y en el caso de que tenga valores propios negativos y al menos un valor propio igual a 0, entonces tengo una matriz semidefinida negativa. El determinante de la matriz semidefinida positiva siempre es mayor a 0. El de una matriz definida negativa es menor a 0 si tenemos un orden impar y mayor a 0 si tenemos un orden par. La matriz indefinida siempre tiene un determinante menor a 0 y en estas dos, la matriz semidefinida, no importa si es positiva o negativa, el determinante de la matriz siempre es igual a 0.